Presentaré a Roxana Nair Reyes. Ella es abogada, fue diputada provincial de Santa Cruz durante el periodo 2015-2017. Actualmente es diputada nacional por Santa Cruz y es presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Roxana se presentará en las próximas elecciones y busca renovar el mandato como diputada nacional. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos en esta actividad del día de hoy, donde realizaremos una conferencia de prensa. La invito a que nos comparta la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias por su participación. ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando de su localidad, de su territorio, con relación a la actitud frente a las próximas elecciones? Un momento preelectoral y electoral muy diverso, muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados a ver, por precisamente el contexto de pandemia que estamos atravesando, la circunstancia de que todavía nos seguimos cuidando y tenemos que tener mucho respeto, y es por eso que las reuniones no son las reuniones tradicionales con mucha gente, sino que es el boca a boca, el estar visitando a los vecinos con las distintas problemáticas, y fundamentalmente escucharlos. La gente en este momento está muy preocupada, por lo menos en mi provincia, por el tema, y creo que es general en el país, por el tema trabajo y por el tema de educación, que son sin duda las problemáticas que se repiten recorriendo las distintas localidades de la provincia. Y nosotros, en realidad, en el doble carácter de funcionario en ejercicio de la Diputación Nacional y de precandidato, también estamos impulsando iniciativas que tienen que ver con la realidad actual de la provincia, porque obviamente al estar en ejercicio nos piden o tenemos reclamos que tienen que ver con el ejercicio actual de la función. Pero fundamentalmente una campaña donde la gente está menos receptiva a recibir en la casa, a abrirse, digamos, como en otras campañas, sino que continúan cuidándose con temor aún, y obviamente hay mucha gente que ha perdido familiares, que ha sufrido momentos muy duros, y esto hace un contexto diverso en el momento en que tenemos que renovar autoridades. Excelente. Le doy la palabra a Alfredo Fernández. Diputada, ¿cómo se hace para separar la situación nacional de Macri, endeudamiento, pandemia, con lo que vivimos en la provincia de Santa Cruz a la hora de hacer campaña? Mira, realmente estamos en un contexto nacional donde todo está, digamos, impuesto por la situación de pandemia, ¿sí? No desconocemos que hay situaciones que se están viviendo, tanto en la nación como en la provincia, que han sido originadas en la situación de la pandemia, ¿sí? O que la pandemia las ha agravado. Pero también hay situaciones que subyacen o son anteriores a esta situación, que tiene que ver, en algunos casos, con cuestiones particulares de cada región. En el caso de Santa Cruz, advertimos una fuerte desinversión en educación y en salud, y esto obviamente en el marco de una pandemia donde han cerrado pymes, donde ha habido realmente un repliegue de todo lo que tiene que ver con la actividad privada, lo vemos agravado. Entonces, claramente focalizamos nuestro trabajo en ver cuáles son las potencialidades de volver a generar actividad privada, que es la que más ha recibido el golpe, y también cómo acompañar todo el proceso de vulnerabilidades que tiene que ver con la niñez, con el adulto mayor, con la educación, fundamentalmente la educación, y bueno, también el tema de salud, que es un tema que atraviesa todo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ana Baratuz. En medio de tanta pandemia, las criaturas han sufrido muchísimo. ¿Hay algún proyecto en especial enfocado en la atención psicológica de estas criaturas? Sí, mira, nosotros desde la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados trabajamos durante toda la pandemia, fundamentalmente en esta temática. Uno de los temas fundamentales fue la prevención y el abuso la prevención y la asistencia del maltrato y del abuso infantil. Nosotros decíamos desde el 20 de marzo, que se inició la pandemia del año pasado, que los niños, las niñas, los adolescentes, donde más sufren el maltrato, el abuso y consecuentemente los daños psicológicos, es en el seno de la familia.
Y durante todo este tiempo, que no había escuelas, no había abuelos que los vieran, no había clubes y una serie de efectores que podían acompañarlos, claramente podían estar viviendo y vivían con quienes los maltrataban y abusaban. Esto nos generó inmediatamente la necesidad de trabajar sobre una herramienta que estaba faltando, sobre todo en muchas provincias del país, que tenía que ver con una línea nacional de asistencia. Por ejemplo, en Santa Cruz había 14 líneas con muchos números largos que la gente no recordaba, y si ve un niño maltratado, ve un abuso, ve algún tipo de situación que le llamara la atención, no sabía dónde denunciarlo y quién tenía la capacitación para recibir esas denuncias. Y así logramos sancionar, casi en septiembre, octubre del año pasado, con bastante trabajo para llegar a consensos, no solamente la línea nacional 102, sino también una aplicación que tiene que desarrollar la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Nacional, que es una aplicación al modo de la aplicación 144, que bajan los jóvenes y los niños al teléfono, y pueden tener una encuesta y saber si están en una situación de violencia, dónde pedir ayuda, cómo hacerlo. Tiene un localizador y entonces le va a indicar cuál es la comisaría o el lugar más próximo donde lo pueden asistir, y trabajamos muchísimo en eso. Y después, en el tema concreto de salud mental, hemos trabajado en proyectos que tienen que ver con incluir dentro de la currícula educativa el tema de la prevención y la asistencia de enfermedades de origen mental que tanto se han desarrollado y se esconden, ¿no? Y que no se visibilizan y tanto se han desarrollado, sobre todo en pandemia, y esperamos que eso también se incluya en la currícula que está incorporado como un proyecto en la Cámara. También nos están llegando preguntas por YouTube, así que invito a los que están presenciando por esa vía la conferencia que lo hagan, pero antes teníamos pedida la palabra de Santiago Espinosa, por favor. ¿Cómo analiza la situación actual de la ciudad y cómo la visualiza para el futuro? Claramente Río Gallegos ha crecido de una forma desordenada y sin planificación. Ha habido entrega de terrenos en zonas que no han sido planificadas y que no tienen y no cuentan con los servicios básicos indispensables que hacen los derechos humanos. Esto es el agua, las cloacas, el gas, la iluminación, la seguridad, saneamiento, espacio verde. Tenemos barrios de nuestra ciudad que están construyéndose en humedales, que hay una ley nacional que obliga y exige la protección de los humedales como preservación del medio ambiente, y tenemos barrios en donde se está llegando a rellenar hasta 1,5 metros para poder construir sobre humedales sin servicios básicos, o sea, agravada la situación por la situación del terreno. La verdad que yo creo que es importantísimo y es importante que trabajemos en generar mesas de trabajo donde se mire esta situación de salud pública que estamos atravesando. Tenemos pozos ciegos al lado de los pozos de agua, en muchos barrios de nuestra localidad con contaminación cruzada. Tenemos muchos barrios en nuestra ciudad donde no llega un servicio de bomberos o un servicio de seguridad por la situación en que se encuentran las calles. Hay muchísima desinversión en este sentido, y hay lugares donde además tenemos una superpoblación canina y un desmanejo del tema de los canes y de los perros que ha generado situación de inseguridad, no solamente para los vecinos, que claramente es un tema muy grave, sino para la niñez, cuando tienen que ir al colegio, cuando tienen que salir a jugar, cuando tienen que desplazarse dentro de su barrio, realmente se ha convertido en una situación peligrosa. Así que la falta de servicios, la falta de planificación, la situación desmedida de canes en la vía pública es algo preocupante. La verdad que yo lo veo sobre todo agravado en localidades como Río Gallegos o como Caleta Olivia. En toda la provincia vemos esta desinversión en servicios y servicios básicos que faltan, tanto en Las Heras, en Pico Truncado, lo hemos visto en el Calafate también. Pero en Río Gallegos la situación requiere prácticamente una declaración de emergencia y mirar cómo se va a abordar la falta de servicios básicos elementales, sobre todo de agua, de gas, de energía eléctrica y de seguridad, porque hay serias y graves deficiencias en ese sentido.
La pregunta que nos llegó por YouTube, antes de pasar a la pregunta de Gisela y de José Antonio que la pidieron, es ¿cuál es el balance que hace, la pregunta, perdón, es de Fernando Andrés Goyanes, ¿cuál es el balance que hace del funcionamiento de la Cámara de Diputados durante la pandemia? El trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, en la situación anterior a la pandemia, veníamos trabajando en comisiones bastante bien, y realmente de los 144 proyectos que yo había presentado, estaba impulsando y logrando impulsar muchos para que avanzaran en las distintas comisiones, y realmente se lograba un debate, comisiones informativas, pero a partir de la pandemia la verdad que se complejizó. Primero porque empezó esto de la virtualidad, y la virtualidad demandaba que hubiera posibilidad de espacio virtual para que funcionaran algunas comisiones. Y debo confesar que a partir de entonces solamente funcionó para cuestiones que requería el Ejecutivo y que tenían que ver con cuestiones vinculadas a la pandemia, ¿sí? Ya sea con cuestiones de emergencia en cuestiones locativas o alguna cuestión de ley de vacunas, temas vinculados a la emergencia que estábamos viviendo. Quedaron pendientes muchos temas de agenda que era muy importante avanzar y que fueron como lentificándose. Yo lamentablemente sí tengo que reconocer que como presidenta de la comisión logré que se hicieran reuniones informativas con Infancia en Deuda, con UNICEF, con la Sociedad Argentina de Pediatría, que pudiéramos trabajar en comisión, pero la verdad que se me negó durante mucho tiempo el espacio virtual para que mi comisión funcionara. Y eso tiene que ver con una decisión política de las mayorías de la Cámara y de la presidencia de la Cámara. Yo lo denuncié durante muchas oportunidades. Por ejemplo, yo hace prácticamente un mes y medio tengo pedido la convocatoria a la comisión de la Defensora Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Marisa Graham, que debe venir a brindar el informe anual, y que tenemos temas muy graves que tratar con ella en función de las consecuencias que ha habido con la pandemia en la niñez, la falta de presencialidad, las adicciones, sobrepeso, y todas las cuestiones que han dejado al desnudo esta pandemia, y la verdad que no me han dado el espacio virtual para que funcione mi comisión. Eso es una queja continua que tengo, porque realmente es como que se maneja la posibilidad de que funcione la Cámara de acuerdo a intereses políticos circunstanciales de quien gobierna, y creo que es algo que tiene que revertirse. Nosotros, una comisión como la de familia, aun cuando estemos en época preelectoral o que no le resulte conveniente al poder político que hoy se esté hablando de determinadas cuestiones, está inmovilizada o está paralizada porque yo pido un turno para poder acceder a un espacio virtual que me tienen que proporcionar y no me lo proporcionan, no obstante que lo pido todas las semanas. O sea que no solamente es una asignatura pendiente que se debe sortear, sino que yo creo que es momento de, con los protocolos necesarios, se debe volver a la virtualidad. De hecho, a la presencialidad. De hecho, yo defendí la presencialidad porque decía que mientras estaba la policía trabajando, estaban los camioneros trabajando, estaba la gente de salud frente al virus, nosotros que somos un poder del Estado, no se puede, salvo cuestiones de personas de riesgo y demás, no se puede paralizar un poder del Estado sobre pretexto del tema de la pandemia, porque había mucha gente que estaba trabajando, cajeros de supermercado, estaciones de servicio. Un poder del Estado paralizado no se justifica. Gracias. Gisela Ramírez. Quería preguntarle a la diputada que, teniendo en cuenta y sabiendo la situación actual laboral, que se complicó aún más por la pandemia, ¿pensó en alguna propuesta o proyecto para expandir el mercado laboral dentro de la provincia? Constantemente. Yo soy una defensora del sector privado, que yo creo que es el que motoriza las economías, ¿sí? Y soy quien digo que cada vez que vas a pagar un sachet de leche o lo que vayas a comprar, estás pagando un impuesto, y esos impuestos van a las rentas de la provincia, y es la provincia la que dice que hace un esfuerzo, y en realidad los esfuerzos los estamos haciendo quienes consumimos, quienes trabajamos, quienes mantenemos al sector privado, y es a quien hay que acompañar. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencida que una de las piedras preciosas que tiene la provincia de Santa Cruz es el turismo, ¿sí? Una industria sin chimeneas. Y entonces me voy a permitir hacer un reconto de lo que nosotros tenemos. Puerto Deseado,
con Isla Pingüino, con todo el litoral costero que tenemos, la mayor reserva de fauna en Latinoamérica sobre aves en el sector de Puerto Deseado. Tenemos el Maquenque, la reserva del Maquenque, tenemos el Parque Nacional Monteleón, un parque nacional que en este momento no está explotado y es el único parque nacional marítimo y que está cerrado con una tranquera y con un candado, y no se puede visitar. Tenemos el Parque Patagonia, con el río Pinturas, bosque petrificado, Cueva de las Manos. Tenemos obviamente el glaciar Perito Moreno y todo lo que significa la belleza del Calafate. Hay un circuito turístico para explotar que es muy importante y que no va a poder explotarse si nosotros no trabajamos en la apertura de los cielos y generar conectividad. En ese sentido, y mirando al turismo, porque estoy convencida que genera actividad directa en el turismo, gastronomía, hotelería y actividad secundaria que se le ha puesto un freno de mano, la secretaria de Turismo Valeria Pelliza, que debió ser la estrella y estar trabajando y ofreciendo el turismo patagónico como un turismo seguro, porque nosotros tenemos todo el turismo al aire libre, tenemos sendero, tenemos senderismo, no tenemos museos, sino que tenemos realmente una potencialidad de turismo al aire libre. Debería haber trabajado para ofrecerlo como turismo seguro al mundo en un momento en que, atravesado por la pandemia, sería muy importante. Yo presenté proyectos desde hace tiempo y ahora los he reforzado sobre la reactivación de todos los aeropuertos de la provincia. El de Puerto Deseado, porque la gente que quiere visitar Puerto Deseado no se le puede ofrecer horas de traslado por tierra, sino que hay que activar el puerto de Puerto Deseado, el de San Julián, el de Perito Moreno. El aeropuerto de Perito Moreno necesita 800 metros más de pista y necesita que se aumente el grosor para que lleguen las low cost. He trabajado con las empresas low cost, JetSmart y Flybondi, para que lleguen a la provincia y de esta forma puedan hacer un circuito que inclusive incluyera a Río Gallegos, con la Pingüinera, con la Laguna Azul, con todas las posibilidades que también tenemos para ofrecer y ir generando que la gente haga 1 o 2 días en cada uno de estos destinos para que realmente haya un derrame de dinero sobre nuestra provincia, ¿sí? Así que es una de las alternativas, junto al reembolso de puertos patagónicos, la potenciación de los 4 puertos de nuestra provincia que hoy están absolutamente paralizados: Caleta Paula, Puerto Deseado, Punta Quilla y Punta Loyola, que requieren reactivación. Está quedando la pesca en Puerto Madryn y no está bajando y no está descargando en nuestras provincias, pero precisamente por un tema de desinversión. Y hay otros proyectos que tienen que ver con generar trabajo genuino, que es obviamente para mí la eliminación paulatina de los ingresos brutos, porque nosotros tenemos que dar condiciones dentro de nuestra provincia para que se asienten las empresas, y se van a asentar en la medida que tengamos reglas claras y condiciones competitivas en relación a otros lugares del país, sobre todo por nuestra distancia. Esto es fundamental. José Villanueva tenía la palabra. Buenos días, soy José Antonio Villanueva, periodista, trabajo en el diario Tiempo Sur. Muchas gracias por la invitación. Primero, si cree que producto de la pandemia hay experiencias de elecciones ya en la provincia y en todo el mundo en las cuales ha habido muy poca participación. Si cree que esto le va a jugar en contra a la oposición, ahora en las PASO, y si también la otra variable que puede llegar a jugar en contra, particularmente en su caso, es en la interna abierta, teniendo en cuenta que no va a estar la figura de Eduardo Costa. El contacto que yo he tenido con los vecinos de los distintos lugares de la provincia, el tema de la participación, lejos de bajar, yo creo que hay un interés y un compromiso en participar, porque están muy preocupados por temas que los atravesaron directamente. Es como que sintieron que la realidad política les vino a tocar la puerta. No hay ese desinterés que había en otras oportunidades, por el contrario, quieren hablar, quieren ser escuchados. Hay mucha necesidad de ser escuchados. Y el tema de la educación los está atravesando mucho, desde el norte al sur de la provincia. Hablan los padres, los docentes, los alumnos de la educación, de cómo ven que están en 4º grado y por ahí no saben leer y escribir aún. Las mamás, los papás están muy preocupados por eso, y los jóvenes están muy preocupados porque sienten que no van a poder acceder a educación superior, y esto nos piden que trabajemos, y eso genera la necesidad de comprometerse y de participar.
el tema de la salud, el tema de lo que ha pasado con las vacunas, hay muchos temas que han motorizado la necesidad de participar y vemos que se interesan por hablar, por ser escuchados y por conocer nuestras propuestas. En cuanto a la interna abierta de en la que estamos atravesando, como significan las PASO, obviamente siempre ha estado en la presencia de las elecciones en Santa Cruz, el apellido Kirchner muchas veces, ¿sí? Y que de hecho participó hasta el 2015 el apellido Kirchner con Máximo Kirchner como diputado nacional por Santa Cruz, ahora ausente, y ha estado durante mucho tiempo el apellido Costa, y Costa liderando o encabezando la oposición, inclusive como candidato a gobernador. Es una elección distinta, pero sí creo que nuestro trabajo encarna mucho de lo que Eduardo planteaba para el país y para la provincia, lo que significaba el desarrollo de la actividad privada, lo que significaba la transparencia en el uso de los recursos públicos, lo que significaba estar cerca de las vulnerabilidades del adulto mayor, de la persona con discapacidad, de la mujer vulnerada en sus derechos. Todo lo que se venía planteando en campañas anteriores es lo que nosotros venimos planteando. Muchas veces nos dicen, bueno, pero Eduardo ganó y no cambió la realidad, y no, porque nunca fue gobernador. Nosotros podemos hacer propuestas legislativas, podemos hablar de distintos proyectos que tienen que ver con el agua en zona norte, que tiene que ver con el desarrollo de la actividad privada en toda la provincia, pero obviamente quien tiene la función ejecutiva es quien cambia la realidad de Santa Cruz. Nosotros acompañamos, hacemos señalamiento y presentamos nuestros proyectos hasta que en algún momento nos toque gobernar, ¿no? Tenemos una pregunta de Lucas Montero. Por favor, Lucas. Diputada, en relación a la respuesta que dio sobre la situación actual de la ciudad de Río Gallegos y de la idea de potenciar el turismo, ¿cómo analiza la idea del proyecto de poblar la región de Tucutucu? Yo creo que nosotros lo que necesitamos es generar la población, o que sea asentamiento de población en toda la provincia. Nosotros, quienes recorremos la provincia, vemos las extensas, las largas extensiones de territorio sin poblar, y digamos que lo que sea población, lo que sea asentamiento, no solamente hace la soberanía que tenemos que mantener, sino que hace también a ir desarrollando otros pueblos que puedan generar esto de la conectividad. Es muy importante que haya conectividad, y quienes lo vemos con una mirada de perspectiva de desarrollo, entendemos que no es lo mismo tener que atravesar 400 kilómetros de distancia de un pueblo a otro, ¿sí? Con lo que significa no tener conectividad de Wi-Fi, no tener la posibilidad de distintos servicios que puede darse, que tenerla, digamos, con cada menor cantidad de kilómetros. Así que a mí me parece muy bien todo lo que sea poblar la Patagonia, generar, ustedes vieron lo que fue el Chaltén, el desarrollo del Chaltén fue muy importante, y creo que esto va a colaborar en el desarrollo de Santa Cruz. Así que todo lo que sea población, todo lo que sea generar desarrollo, lo que sí, y para mí es fundamental, nosotros trabajamos en la cesión de tierras nacionales a Puerto Deseado, y logramos con un proyecto de Belén Tapia que aprobamos también en Cámara de Diputados, que se cedieran tierras para poder hacer distinto tipo de tanto barrios como zona industrial, y como distintos proyectos en Puerto Deseado con tierras nacionales. Pero todo lo que se haga tiene que ser proyectado con servicios, acompañado con espacio verde, acompañado con un proyecto de desarrollo integral de una ciudad, y no en la forma desordenada que se están desarrollando las ciudades en este momento. Tenemos una pregunta de Ariel Figueroa. Quería consultarle cuál es su análisis con respecto a la función del periodismo y la prensa en la provincia de Santa Cruz. Mira, yo he tenido la suerte de que la prensa me ha abierto la posibilidad de expresarme, aun cuando mi discurso en algunos casos es muy fuerte y muy opositor al gobierno provincial. Y esto yo se los agradezco, y esto la verdad que es muy importante, porque aun cuando he tenido que disentir, y me ha tocado algún periodista que tiene una posición tomada a favor del gobierno provincial y que defiende la postura del gobierno provincial, y yo suelo ser tan crítica en cuestiones de educación, en cuestiones de salud, en cuestiones de desinversión. De hecho, mi incorporación a la política hace 10 años, viniendo
de la actividad privada tuvo que ver con esto, con que no me sentía absolutamente representada y creía que había que decirlo de otra forma y había que trabajar de otra forma y presentar de pronto otro tipo de proyectos. Y la verdad que me han abierto los micrófonos, han aceptado las diferencias, me tocó a mí también acostumbrarme a esto del nivel de exposición. Quienes venimos de la actividad privada de pronto no estábamos acostumbrados a este nivel de exposición, y la verdad que fue buena la relación en general con los medios. Yo también tengo una apertura a los medios, que no es que busco un medio afín o un medio que realmente me trate bien, sino que si en algún momento tenemos que hacer un contrapunto y tenemos que disentir, el disenso para mí enriquece, y el estar abierta. Siempre digo que a mí me gustaría tener funcionarios en salud, en educación, en seguridad, y la propia gobernadora, y si alguna vez me tocara un lugar ejecutivo, que todos los lunes, los martes, diera una conferencia de prensa, micrófono abierto con todos los medios, y pudiera hablar de lo que están haciendo sus funcionarios, de qué tenemos que hacer autocrítica, de qué está bien, de qué está mal, o sea que esto, ¿no? Que los medios sepan que tienen un funcionario que rinde cuenta y que pueden preguntarle y que pueden disentir, pero siempre en el marco del respeto y de la construcción, que es lo importante. Incluimos a Franco Santander, creo que es, y Facundo Cárdenas. Primero, Franco. Con respecto a la educación en Santa Cruz, ¿qué puede analizar de la educación en nuestra provincia y qué proyecto se ha planteado en la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, educación merecería una conferencia de prensa sola, ¿sí? Yo he trabajado mucho en educación, es una preocupación, la verdad que me desvela, porque en cada casa que voy y que puedo hablar y hablo, de pronto les voy a permitirme decirles que hablé con una mamá en una estación de servicio que estaba haciendo tareas generales y le preguntaba cómo la llevabas, cuántos chicos tenés, y me decía, tengo 4 chicos, estuvieron con un celular, y el tiempo que le dejo el celular, yo estoy desconectada 8 horas de ellos, no los puedo atender. Y también he hablado con mamás que tienen computadora, que tienen maestra particular y que tienen un colegio privado y de pronto tienen otras posibilidades. Y entonces que encuentro una brecha que se está creando muy preocupante, que la verdad que me preocupa mucho. El guardapolvo blanco que igualaba, que da igualdad de oportunidades, más allá de las posibilidades económicas que tenía. Esto de lo que hablaba Alfonsín, que decía, soy nieto de un gallego bruto que no sabía leer ni escribir y tuvo un nieto presidente de la nación. Esta movilidad social ascendente, estas posibilidades, estoy viendo que están cada vez más lejos y más distantes y más truncadas, ¿sí? Yo pedí, ustedes saben, en el 2018 presenté un informe a la Cámara de Diputados de la Nación, de la provincia, donde mostraba el estado de las escuelas de la provincia con fotografías y le decía al defensor de menores ante el tribunal que había riesgo de la situación en la que estaban los menores, y que en la medida de los menores de edad y en la medida que no se invirtiera en infraestructura educativa, la situación de la continuidad educativa y del cumplimiento del calendario escolar se iba a ver perjudicado. Desde el 2018 ahora tuve hasta que hacer un juicio de acceso a la información pública con el Consejo Provincial de Educación para conocer cuáles eran los programas que se estaban poniendo en vigencia, para saber cuántos chicos habían abandonado la educación, cómo íbamos a lograr para que estos chicos volvieran a clase, cuántos habían perdido conectividad y cómo se iba a avanzar de la inversión en infraestructura edilicia. Lamentablemente, terminar en juicio una diputada nacional para tener diálogo político y que no se logre, cuando pedí una reunión con la gobernadora y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, no se logre un diálogo con el Consejo Provincial de Educación y con la gobernadora porque no se sentaron en la reunión, habla a las claras de un problema estructural que tenemos en Santa Cruz con la educación, ¿sí? Los proyectos que se presentan en materia educativa en la Cámara de Diputados de la Nación tienen que ver precisamente con esto. El proyecto fundamental tiene que ver con pedidos o con informes que necesitamos para evaluar proyectos posteriores. Esto es como el mapa del delito. Si yo no sé qué delitos se cometen en cada lugar, no puedo hacer proyectos que tengan que ver a la seguridad o a los proyectos que tengan que ver con política de seguridad. En materia de educación estamos a ciegas. Estamos a ciegas porque no hay estadísticas. En Santa Cruz, por ejemplo, nosotros tenemos que pedir continuamente informes para saber después cómo vamos a abordar la problemática. Tenemos, por ejemplo, el tema de niños con discapacidad.
que han perdido la conectividad, porque niños con discapacidad es muy difícil que estudien virtualmente, que tenemos que hacer un programa de acompañamiento y asistencia de ellos en particular para retomar la educación. Y esto requiere números, requiere cifras, requiere saber, en definitiva, cómo estamos y dónde estamos parados. Y esto lo tiene que proporcionar el Ejecutivo. Así que tenemos, en realidad, muchos pedidos de informe y de presencia del Ministro de Educación Nacional a la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes para que nos dé esta información, porque según lo que nos ha informado la Sociedad Argentina de Pediatría, Infancia en Deuda y UNICEF, la situación de pérdida de virtualidad ha traído serios problemas que tienen que ver desde salud mental hasta sobrepeso, adicciones y una serie de temas que atraviesa la educación en general. Le damos la oportunidad de preguntar a Facundo Cárdenas. ¿Cómo ve ella el contexto, la situación actual de salud tanto en Santa Cruz como en Río Gallegos? Y si ahora que se presentan las elecciones, tiene alguna propuesta para cambiar o mejorar el sistema de salud. Le pregunta si tiene alguna propuesta para cambiar el sistema de salud y cuál es su evaluación. En cuanto a salud, yo planteo que hay una desinversión muy importante, y esto tiene que ver con que si nosotros nos ponemos a pensar, tomando el caso de Río Gallegos, ¿no? En la década del 90 nosotros teníamos 5 lugares donde había internación. El Hospital Río Gallegos, que era un hospital escuela, ¿sí? Nivel 8, teníamos el San Juan Bosco, Medisur, San José y el Hospital Militar. Década del 90. Hoy tenemos el Hospital de Río Gallegos, el Medisur y, con suerte, el Hospital Militar, que no está totalmente acondicionado. Con el crecimiento que ha tenido Río Gallegos, ¿sí? Con barrios como el Bicentenario 1, Bicentenario 2, Patagonia, Aires Argentinos, Los Álamos, o sea, el crecimiento que ha tenido Río Gallegos, realmente el sistema de salud está absolutamente vulnerable y debilitado. Esto es el diagnóstico. En Perito Moreno, por ejemplo, no se atienden partos. Las madres que tienen que tener un parto van a Caleta Olivia, y en 28 de noviembre tampoco se atienden partos. Y faltan especialidades en toda la provincia y no hay unidades de terapia intensiva, y esto se quedó al desnudo en esta pandemia. Yo creo que todo tiene que ver, y muchas veces parece que fuera un tema remanido, pero mucho tiene que ver con la inversión y con las políticas de Estado. Si la política de Estado está apuntada a invertir en educación o a invertir en salud, tiene que evidenciarse y tiene que transparentarse, porque los recursos públicos, en definitiva, han aumentado hasta 6 y 7 veces desde el 2015 a la fecha. De hecho, se reintegraron en el 2015 el 15% de los recursos que se habían retenido para financiar al ANSES, y no se ven en las escuelas, en los hospitales y en los profesionales que se contratan. De hecho, tenemos un gran plantel administrativo, inclusive en la salud, y nos faltan profesionales. Y esto es lo que hay que potenciar. Nosotros podemos hacer el centro de salud de mayor complejidad, que si no tenemos profesionales, la verdad que la única salida es esto de derivar continuamente a un centro de mayor complejidad, sea Comodoro o sea Buenos Aires. ¿Cómo logramos que se asienten los profesionales en Santa Cruz? Yo me acuerdo, en la década del 90, nosotros teníamos flebólogos, teníamos muy buenos oculistas, teníamos un hospital escuela con profesionales que se fueron de Santa Cruz. Se fueron de Santa Cruz por varias razones, pero una de las razones es que si un médico que estudia 15 años y si tiene una especialidad, se lo somete a un régimen de full time y no se le permite trabajar en la actividad privada, probablemente elija otro destino. Si a eso se suma que sus hijos no tienen una buena escuela, no tienen un buen nivel educativo, no tienen oferta cultural para su familia y un nivel de vida que le garantice un determinado estándar, los médicos no se radican en Santa Cruz, y entonces nosotros tenemos que pagar médicos que vienen cada 15 o 20 días, cobran fortunas y realmente no llegan a todos los pueblos y a todas las ciudades de las localidades de Santa Cruz. Entonces todo vuelve a lo mismo. Nosotros tenemos que generar actividad privada para que realmente haya desarrollo. Para esto tenemos que dar condiciones competitivas, tenemos que dejar de apostar a un Estado macrocefálico, porque de la única forma que podemos conseguir el recurso humano más importante, que es el médico, que es el especialista, y que realmente elija a Santa Cruz como un destino, es que sea atractivo también para ellos. Caso contrario, la salud va a seguir raquítica y va a seguir sin tener un
cardiólogo en Perito Moreno o un cardiólogo en la cuenca de Río Turbio de 28 de noviembre. Todo tiene que ver, aunque parece que no están vinculados, todo se conecta y todo tiene que ver con una sociedad que tenga una mirada sistémica sobre el desarrollo, sobre la cultura, sobre la educación y sobre la salud. Agus Salgarpatierra. Anteriormente había comentado de que quería explotar el turismo en nuestra región. Uno de los lugares acá en nuestra región que tenemos, que a la gente le gusta ir mucho, pero lamentablemente como está la ruta para ir y el lugar que está en pura decadencia, es Cabo Vírgenes. ¿Cómo haría usted para que Cabo Vírgenes vuelva a resurgir como era antes y que sea un lugar donde la gente pueda ir habitualmente? Mira, vos mencionaste Vírgenes, yo te destaqué también la Laguna Azul, te destaqué la zona de Punta Loyola, y como esto tenemos distintos lugares donde podríamos nosotros generar un circuito turístico. Para esto, mira, cuando se decretó la pandemia, yo decía, y pedí una reunión con la gobernadora, y le llevé propuestas desde lo económico, desde lo social y desde la salud. Desde la salud inclusive fui asesorada y acompañada por quien fuera médico presidencial, Luis Bonomo, en la época de Néstor Kirchner, con lo cual esperaba que fuera respetado todas las propuestas que nosotros llevábamos en materia de salud, que daría lugar también para una conferencia en particular. En el tema de actividades económicas, nosotros le decíamos en ese momento, no le pongamos el freno de mano a ninguna actividad económica, pensemos cómo acompañarlos, así como hay que acompañar a los emprendedores de los antiguos, que necesitan, mientras ellos emprendan, que alguien los ayude desde el Ministerio de la Producción a conseguir, por ejemplo, algo tan simple como es el certificado que le permita vender sus productos fuera de la provincia, y es algo que no se le consigue, que se le obstaculiza y eso le impide tener un desarrollo mayor. O como tenemos a la fábrica de tanques de agua de Caleta Olivia, que está haciendo tanques de agua y me habla de economía circular y que podría hacerlo con material reciclable si se tuviera la perspectiva de desarrollar todo lo que tiene que ver con la economía circular. También te digo con el turismo. El turismo requiere que la Secretaría, creo que es de Turismo de la provincia, no tiene nivel de ministerio, pero en realidad, la verdad no es lo determinante si es Secretaría o es ministerio, lo importante es que tenga la perspectiva de lo que desea potenciar. Yo recuerdo que cuando asumí como diputada provincial, fui a Casa de Santa Cruz para ver qué servicios brindaba, y había una oficina que decía Secretaría de Turismo de la provincia en Casa de Santa Cruz, y lo único que tenía era Graciela Perito Moreno. Y en realidad, en ese momento, hace 6 años yo le decía a Valeria Pelliza, Valeria, mirá, vos tenés que generar un circuito turístico que lo tenés que ofrecer a todas partes del mundo, pero para eso lo tenés que armar. Y ahí tenés que incluir a Gallegos. Porque una noche en Gallegos, una ciudad netamente administrativa, donde se hagan las inversiones, por ejemplo, como decís vos, para que en la ruta se pueda llegar, que está absolutamente intransitable, sea a Cabo Vírgenes, potenciar las estancias turísticas. Vos tenés a Monteleón, tenés a Monte Dinero, tenés a la estancia El Cóndor, tenés la posibilidad de potenciar estancias turísticas con de pronto desayunos, con un buen cordero patagónico, con cabalgatas, jineteadas, tenés una serie de cuestiones para hacer, pero tenés que tener la perspectiva, para lo cual tenés que querer a tu provincia. Y la verdad que si vos vas a pensar el turismo de Santa Cruz desde Puerto Madero, y probablemente te conformes con que se desarrolle el glaciar Perito Moreno, que nos vino, nos cayó, y bueno. Mariana Barreiro, que pregunta, entre los problemas que se agravaron durante la pandemia, ¿incluye la trata de personas y el narcotráfico? Mira, no estoy autorizada a decir si se agravaron durante la pandemia. La política de seguridad en la provincia es algo que me preocupa muchísimo. Yo he tenido policías, ¿sí?, llorando adelante. Llorando porque tienen el chaleco antibala vencido hace 10 años. Y otra vez hablamos de política de Estado. Y otra vez hablamos de recursos. Y otra vez hablamos de la importancia que tiene o no para nosotros la seguridad. ¿Sí? Y el tema de la trata de personas, y el tema de las adicciones, y el tema del narcotráfico, tiene que ser materia de política de seguridad. Entonces, es lo mismo que veníamos hablando con relación al desempleo juvenil. ¿Dónde está? ¿Con qué capacitación? ¿Qué le podemos ofrecer a las mineras? Cuando yo voy y me siento con las mineras y hablo de responsabilidad social empresarial, también le hablo de por qué no hacen escuela de oficios donde se le pueda dar
capacitación a nuestros jóvenes para que se incorporen en las mineras y no los traigamos por ahí de otras partes del país. Entonces, esto es responsabilidad social empresarial y es la mirada que tenemos que defender. Con el delito pasa lo mismo. Tiene que haber política de seguridad. No puede haber un bombero que me diga que en un accidente automovilístico entre hierros retorcidos tiene una víctima y no tiene una tijera para cortar los fierros para poder salvar a una persona. Tiene que haber asistencia psicológica a los bomberos, a los policías, y tiene que haber preparación y tiene que haber una política de seguridad. Y para eso tiene que haber un mapa del delito y saber cómo están nuestras fronteras, si son permeables. Si ustedes tuvieran en conferencia de prensa al ministro de Seguridad y le pudieran hacer estas preguntas, de pronto también sería que el Estado funcionaría con más transparencia y mucho más ágil. Porque un funcionario interpelado es un funcionario que o renuncia o sale a trabajar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias sobre todo, diputada, por participar de este ejercicio cívico y pedagógico. Muchos de los que preguntaron eran estudiantes, con lo cual nos complace mucho que empiecen a adquirir la sana herramienta de la pregunta desde la carrera. Así que muchísimas gracias y le quería pedir una reflexión de cierre acerca de usted, cómo se sintió en este ejercicio y qué cree que pueden aportar las conferencias de prensa a la vida ciudadana. Mira, no solamente me sentí muy bien, la verdad que honrada porque me hayan invitado, sino que es parte de las políticas de Estado que yo digo que hay que fomentar y que hay que instaurar. Realmente, insisto, un funcionario interpelado, consultado y que habla a la opinión pública no solamente forma ciudadanos empoderados, ayuda al periodismo, sino que además se autoexige, porque yo me voy con una serie de preguntas de acá que a mí también me interpelan sobre lo que se debe trabajar y lo que se debe mirar. Así que muy agradecida, a disposición, y ojalá esta práctica se pueda hacer común, porque es parte de las políticas de Estado que yo creo que hay que fomentar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por supuesto nosotros desde Info Ciudadana, como contaba Nicolás, de 2007 estamos asistiendo a funcionarios o a universidades que tengan ganas de conocer esta herramienta y de ponerla en práctica. Con la ayuda de la Fundación Adenauer lo venimos haciendo y siempre confirmando que es un grato momento para encontrarnos a debatir de los temas que nos importan a todos.